fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Antes de iniciar nuestra agenda habitual, queremos informar de una situación compleja que se presentó hoy aproximadamente a las 4:10 de la madrugada en los alrededores de la estación Zoológico del Metro de Caracas en la parroquia Caricuao. Estalló una tubería de gran diámetro, una tubería de aguas blancas. Realmente la situación es muy ruda allá, muy compleja allá. La tubería es ciertamente o debe ser ciertamente de gran diámetro porque los niveles pues, de la inundación provocada y de la columna de agua que se levanta sobre el lugar de la avería es realmente importante. Esto ha significado algunos problemas para el desplazamiento de los ciudadanos por allí y además constituye una bofetada, por así decirlo, al rostro de esa comunidad generalmente carenciada del vital líquido, generalmente clamando más bien por agua, ¿no? Entonces, estar aquejado por la sed y ver cómo miles y miles y miles de litros de aguas blancas caen al pavimento es realmente doloroso. Entonces, el llamado a la gente de Hidrocapital para que por lo menos, si no reparan la avería, por lo menos cierren las llaves que haya que cerrar para evitar que se siga desperdiciando de esa manera criminal lo que ellos suelen llamar el vital líquido. Otras informaciones esta madrugada del jueves 6 de agosto, todas lamentablemente son de signo luctuoso. 3 personalidades en el día de ayer llenaron la agenda informativa con su fallecimiento. El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el señor Jesús Berardinelli, falleció. Él presentaba problemas de salud. En medio de esos problemas de salud se produce una orden de detención. Él estuvo en una clínica del norte de Caracas y San Bernardino. Bueno, en medio de esas complicaciones fallece este miércoles el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el señor Jesús Berardinelli. Fallece también en Venezuela el cónsul de Venezuela en Boavista, Brasil. En este caso es confirmado, sí, que es por COVID-19. El señor Faustino Torella, cónsul general de Venezuela en Boavista, fallece. Él adquirió esta enfermedad, se contaminó con el COVID-19 en Brasil y vino al país buscando atención. Desgraciadamente ya estaba avanzado la enfermedad, tal y como informó ayer el vocero oficial. En el cierre de la jornada se produjo la información sobre el fallecimiento de la ex primera dama Blanca Rodríguez de Pérez. La ex primera Blanca Rodríguez de Pérez, bueno, el país la recuerda, el país la conoce. Entre otras cosas, ella fue promotora de los hogares de cuidado diario, entre otras obras sociales. Y también el país la recuerda, cómo no, al haber enfrentado de manera valiente la sangrienta sonada de unos militares traidores que el 4 de febrero de 1992 atacaron la residencia presidencial, donde ella estaba sola con sus hijas. Y sin embargo, Blanca Rodríguez de Pérez hizo frente a esta situación difícil, a esta terrible agresión. Bueno, vamos al tema
que desafortunadamente enmarca toda esta situación, muy dolorosas las pérdidas, muy dolorosas, muy dolorosos el fallecimiento de estas personalidades, pero esto se enmarca, repito, en medio de una situación donde la agresión a la vida es masiva. La agencia EFE titula de la siguiente manera su despacho esta madrugada sobre nuestro país: Venezuela supera los 22.000 casos de COVID-19 y se acerca a los 200 muertos. Efecto Cocuyo nos da un reporte un tanto más preciso. Nos dice que la cifra de 8 fallecidos es la más alta que registra Venezuela en un día, y ahora esto suma 195 decesos y más de 22.000 casos de COVID-19. Quiero recordar, cada vez que doy una información de esta naturaleza, que desgraciadamente esta es una fotografía de hace 10 días, quizá 15 días posiblemente. Recuerden que mientras el gobierno se empeñe en mantener el procesamiento de las pruebas PCR, que son al final las que confirman si un caso es o no positivo de COVID-19, mientras el gobierno se mantenga, repito, empeñado en restringir lo que es el procesamiento de estas pruebas solamente en 2 laboratorios, entonces estos resultados tendrán siempre un retraso muy importante. Se da el caso ayer o anteayer, creo que lo descubrió un portal y tituló de esta manera, pero ya desde hace por lo menos 6, 7 semanas, la gobernadora del estado Táchira viene denunciando que mueren personas en el país esperando el resultado de la prueba PCR. Entonces, al producirse el fallecimiento sin el resultado de la prueba, es consignada su defunción como producida por trastornos respiratorios o cualquier cosa de esas, ¿no? Pero no va a engrosar las cifras de los fallecidos del COVID-19, lo cual es grave, lo cual es malo, no para el gobierno. Este no es un problema de gobierno y oposición, este no es un problema de opinión pública o de imagen pública, no, chicos, esto es un problema de con qué herramientas se combate la pandemia. Si esta práctica de concentrar el procesamiento de las pruebas PCR en apenas 2 laboratorios conspira contra el que tengamos estadísticas actualizadas, entonces es el mismo Estado el que se está haciendo trampa a sí mismo, es la misma sociedad la que se está agrediendo a sí misma, porque si no tienes información de calidad, ¿cómo, Carrizo, diseñas una operación eficiente contra la pandemia? Si no tienes una plataforma de información actualizada, ¿cómo das una pelea en tiempo real contra este enemigo invisible? Yo no sé de qué manera habrá que decirlo, pero ciertamente es una situación extremadamente compleja, extremadamente dura. De este tema pasamos a la agenda política. Siguen lloviendo los dimes y diretes sobre las expresiones que tuvieron ayer algunos dirigentes políticos venezolanos de oposición, vinculados, cercanos al gobierno interino y el mismo presidente Guaidó, a propósito de la situación que se produce en Colombia. En Colombia, como todos sabemos, una decisión de la Corte Suprema de Justicia ordenó privativa de libertad, ordenó detención domiciliaria para el presidente Álvaro Uribe Vélez. El presidente Álvaro Uribe Vélez es de lejos un amigo de la causa de la lucha del pueblo de Venezuela por la democracia y por la libertad, y es reconocido además por su combate frontal a la guerrilla de la FARC y a todos estos factores que también han figurado como aliados cercanos, tanto del gobierno de Chávez como del gobierno de Maduro. Por eso es perfectamente entendible, pues, que sectores de la oposición, que figuras de oposición se sientan vinculados, no solamente política, sino incluso afectivamente, a la figura
del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todo eso es entendible. Ahora, cuando en Venezuela se está luchando por la democracia y por la libertad, cuando estamos luchando por la restitución de la república, es decir, estamos luchando por la división de poderes, esto no es abstracción. Aquí han habido tesis dichas por altos funcionarios, incluso por la presidenta, la entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, diciendo que la división de poderes era una tesis absurda, antigua, que había que superar, y que la concentración de los poderes en la práctica, la subordinación de los poderes al Poder Ejecutivo era lo mejor para el Estado y para el país. Así que nuestra lucha por la separación de poderes no es una abstracción libresca, es una realidad política, y quien habla de separación de poderes habla de un sistema de administración de justicia independiente y autónomo. Entonces, nosotros que estamos peleando por eso, se produce al lado, en Colombia, una actuación autónoma de la justicia, estemos nosotros de acuerdo o no, afecte o no a un amigo nuestro. Entonces vamos a permitirnos expresiones que pongan en duda desde acá lo que es ese accionar republicano. Voy a leerles el mensaje que ayer emitió el doctor Ramón Guillermo Aveledo a propósito de la situación colombiana. Dijo así en un mensaje en la red Twitter: hago votos porque la entrañable Colombia supere con justicia, bajo el imperio de la ley, como ha sido su compromiso histórico, esta prueba tan difícil. Sus instituciones no son perfectas, eso no existe, pero bien han demostrado en varios casos que pueden cumplir su papel social. ¿Qué manera tan sobria, ¿no?, de decirlo todo? Está diciendo que Colombia está en una situación difícil. ¿Por qué difícil? Porque el sujeto de una orden judicial de aprehensión es nada más y nada menos que un político importante, respetado en su país, valorado acá en Venezuela. Por eso una situación difícil, pero expresa de inmediato que se hacen votos porque la entrañable Colombia, fíjense ustedes el término afectivo utilizado, supere con justicia bajo el imperio de la ley. Es decir, no se cuestionan las instituciones. Eso es lo que se hace, eso es lo que se dice cuando se actúa con, repito, sobriedad, con altura y sobre todo atendiendo a los intereses del Estado, no a las solidaridades personales, no a las solidaridades grupales, no el cuento aquel, porque hasta eso me llegó a mí que Dios, que les habían pedido desde Colombia que expresaran la solidaridad en esos términos. Por el amor de Dios, ¿vale? Por el amor de Dios. ¿A quién te debes tú? Y repito, si esto fuera sencillamente el dirigente X del partido X, a mí me importa poco, porque además se respetan las opiniones de cada quien y cada quien tiene derecho a expresar su solidaridad personal con quien quiera. Pero cuando es un funcionario, es más, cuando es una persona que reclama para sí la condición de presidente interino, entonces tengo que decirle: mire, mi presidente, porque yo lo respeto como tal y lo reconozco como tal, mire, mi presidente, tenga más cuidado, porque este es el tercer strike que usted se lleva en política internacional. Primero fue cuando habló del presidente de Honduras y dijo que el presidente de Honduras era su aliado en la lucha contra el narcotráfico. Y resulta que el presidente de Honduras está investigado por narcotráfico y por vinculación con el crimen organizado. Y su hermano está preso por narcotráfico. ¿Qué le parece? Después fue cuando, el día de la toma de la Bastilla, publica un tuit que afortunadamente quitó, diciendo que él estaba muy feliz porque era el día de la independencia de Francia. Imagínate tú. Ahora esta situación con Uribe Vélez. Repito, el presidente Guaidó no tiene por qué saberlo todo. Y sabemos que es un político que está en proceso de formación. Es un hombre joven del cual Venezuela puede esperar muchísimo más. Y espera en efecto muchísimo más. Es un hombre, repito, en pleno proceso de formación, del cual Venezuela en el presente y en el futuro seguramente obtendrá grandes procesos y grandes logros.
en su participación, pero ahora tiene que asesorarse mejor, mucho mejor, porque si no van a seguir ocurriendo desafortunadamente situaciones como esta, que repito, no es que lo comprometen a usted, no es que comprometen a su partido, es que comprometen sobre todo a este sector de venezolanos que queremos república. República. Esa es una palabra que se escribe con R grande, no con la R chiquita de revolución, sino con la R grande de república. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos a tocar un tema bastante delicado. Hace 48 horas abordamos el tema del feminicidio, como en nuestro país, en lo que va de cuarentena, hay una gran cantidad de casos, casi tan importantes como los fallecidos por COVID-19, son casos de también mujeres fallecidas en actos de violencia doméstica. Y debo expresarles mi preocupación. Todavía hoy, yo no me explico cómo, uno lee reseñas en portales electrónicos hablando de crímenes pasionales. La mató por celos y cosas por el estilo. No, mano, crimen es crimen. Crimen es crimen. Y llamar a un delito de esta naturaleza crimen pasional es excusarlo. Es crimen, es un feminicidio, ¿no? Ahora, no son las mujeres las únicas víctimas, el único sector más agredido en esta situación. Hay otros dos sectores muy vulnerables que la están pasando bastante mal en estos tiempos de contingencia, en estos tiempos de emergencia, en estos tiempos de cuarentena. Son los niños y los ancianos. Hace 48 horas, el CECODAP, el Centro Comunitario, los Centros Comunitarios de Aprendizaje, presentaron un informe de su servicio de atención psicológica, el SAP. Recuerden ustedes que el servicio de atención psicológica del CECODAP ha extendido, gracias a Dios, su posibilidad de ayudar, gracias a elementos electrónicos y a la virtualidad, a una franja bastante más amplia del país. Y sobre esa franja más amplia del país presentó un informe el jefe de este servicio y ahora director adjunto del CECODAP, Abel Saraiva. Tenemos en línea a Abel Saraiva. Gracias, Abel, por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia, digamos, un resumen apretado de ese informe que presentaste. ¿Cómo están los niños venezolanos tras más de 120 días de cuarentena? Te escuchamos. Gracias, Chubo. Para mí un gusto poder compartir contigo y con tu audiencia. Bueno, efectivamente, como bien lo señalabas, la población de niños y adolescentes hoy yo creo que es una de las más afectadas
por el contexto de la pandemia. Es odioso tener que pensar cuál es más, porque al final empezamos a ver y toda la población se ha visto de alguna manera afectada. Ahora bien, para poner en dimensión lo que ha venido pasando, al menos con el trabajo que estamos haciendo, decirte que al cierre del mes de junio habíamos ya ofrecido este año 1.458 consultas, pero para poner esto en dimensión, decirte que durante todo el 2019 apenas nosotros hicimos 1.115, es decir, que nosotros ya al cierre del primer semestre del año ya hicimos más que todo el año 2019, y esto tiene que ver con dos razones fundamentales. Una, la demanda enorme que ha habido de atención psicológica en cuarentena, que nos ha permitido en este caso llegar a través de vías remotas a 18 estados del país, algo que antes hubiese sido impensable, porque atendíamos esencialmente población en los estados Miranda, Distrito Capital y Vargas, pero bueno, en esta ocasión pues hemos podido llegar a muchas más personas, y esto tiene que ver con una demanda tremenda de atención psicológica que la gente está requiriendo. Esto nos ha permitido también en ese proceso llegar a 1.407 beneficiarios de esta atención psicológica, pero como el tiempo en radio es precioso, yo voy a ir directo a la médula de lo que nosotros hemos encontrado. El hallazgo más dramático de este informe que presentamos esta semana tiene que ver con que el 31% de los casos que atendemos tienen que ver con alteraciones del estado de ánimo. Es decir, estamos hablando de niños y adolescentes que se ven afectados, igual que sus padres, producto de ansiedad y depresión. Ahora bien, cuando señalamos esto, efectivamente estamos hablando de un problema que es tremendo, porque hagámonos la idea de que de 100 niños que recibimos nosotros en nuestra consulta, 31 de ellos tiene algún tipo de consecuencia directa de la pandemia. Y esto hay que decirlo claro. ¿Por qué digo que esto tiene que ver directamente con la pandemia? Y es un efecto. Porque durante el mes de febrero, si nosotros comparamos nuestra estadística, vamos a ver que en el mes de febrero era el 9%, este mismo tema, las alteraciones del estado de ánimo representaban el 9% de nuestra consulta. Hoy representa el 31%, y esto nos habla de un crecimiento exponencial en tiempos de pandemia. Y la gravedad mayor de esta situación es que de ese 31% de casos, encontramos que el 20% a su vez tiene algún tipo de ideación suicida. Es decir, que de esa franja de niños y adolescentes que se han visto afectados directamente por la pandemia, el 20% lo hace de una manera aún más severa, con riesgo de suicidio. Y si nosotros vemos, de hecho hay una gráfica que presentamos en el informe, cómo mes a mes va subiendo esta problemática a partir de la aparición de la pandemia, es aterrador, y sobre todo es aterrador pensando, ¿verdad? Pensando que en la medida, por supuesto, que aparecen estos cuadros de alteraciones del estado de ánimo, aumenta, por supuesto, la ideación suicida. Y lo aterrador, que es lo que aprovecho esta ventana también para reportar, para denunciar, es que nosotros no hemos encontrado hasta la fecha en el país un centro de atención psiquiátrica que atienda a niños y adolescentes y que pueda hacer hospitalización, y que además, por supuesto, pudiera hacer este trabajo de forma adecuada, con unos estándares mínimos de calidad. Por tanto, estos niños y adolescentes que tienen esta situación de emergencia extremadamente delicada están siendo dejados a la deriva, y por supuesto que esto tiene una gravedad tremenda, porque estos niños y adolescentes requieren de manera urgente cuidados especiales. Estamos conversando con Abel Saraiva, el jefe de los servicios de atención psicológica de los Centros Comunitarios de Aprendizajes SECODAP, una de las organizaciones, yo diría la organización no gubernamental con mayor fortaleza y una de mayor antigüedad en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lo que nos está diciendo es extremadamente grave. Se dispara el riesgo de suicidio infantil en el contexto de la cuarentena, y tan grave o más que eso, se constata
que no existe en el país ningún tipo de centro de ayuda para este tipo de requerimiento. Abel, ¿pudieras por favor compartir con nuestra audiencia cuáles podrían ser las señales tempranas para hacer detección y brindar atención en situaciones como estas? Porque como estamos en la situación en la que estamos, muchas veces los adultos apenas si podemos atendernos a nosotros mismos, ¿no? Apenas si podemos estar pendientes del tema de la sobrevivencia y muchas veces síntomas que pudieran ser evidentes, sin embargo no lo son en este contexto. Sí, bueno, efectivamente, Chu, yo quiero destacar 3 elementos que hemos identificado que son factores de alto riesgo y luego algunas señales rápidas. 3 factores de alto riesgo que de alguna manera, porque además hay que decirlo, el suicidio es un problema muy complejo, no pudiéramos decir que se debe exclusivamente a la pandemia, pero lo que sí hemos visto es que incrementa de manera notable su riesgo este contexto de confinamiento. Y hay 3 antecedentes que sí están presentes en la vida de un niño o un adolescente, creemos que incrementan el riesgo. 1, el abuso sexual. Si ha habido en la historia de ese niño un episodio de abuso sexual, lo sepamos o no, va a tener un impacto notable. Hemos visto que buena cantidad de los casos que nos llegan con niños y adolescentes que tienen algún tipo de ideación suicida han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual. Otro de los elementos que también va relacionado tiene que ver con otras formas de maltrato, ¿sí? De maltrato físico, psicológico, la presencia de violencia física o psicológica severa en el entorno es un factor también predisponente. Y por último, cuando los niños y adolescentes sienten que sus padres de alguna manera no son receptivos, no van a ayudar o van a reaccionar de mala manera cuando sepan lo que estos niños y adolescentes sienten, por tanto, prefieren estos niños inclusive acabar con su vida antes de enfrentarse a esta situación. Ahora, señales de alarma que debemos estar muy pendientes. Cambios drásticos en el patrón del sueño y la vigilia, es decir, si el niño ha venido, claro, sabemos todos que los horarios están un poco trastocados en cuarentena, pero si vemos cambios súbitos, un cambio brusco donde el niño ahora quiere dormir todo el día o no está durmiendo en lo absoluto, esto tiene que ser una señal de alerta. Si vemos, y esta es una de las también más llamativas y que debemos estar como bien atentos, la aparición de autolesiones, es decir, que el niño se corta, se golpea, se agrede a sí mismo, ¿ok? Generalmente esto lo hacen en áreas como los brazos, las piernas. Hay que estar como bien atentos si esto aparece porque suele ser un predictor. Si ha habido un intento previo, esto es quizá de lo más, o sea, si hay un elemento que predice la ocurrencia de un suicidio futuro, suele ser un intento previo. Entonces, si ya lo ha intentado antes, ojo con esto. Cambios también en el patrón de alimentos, asumiendo que tenemos la comida suficiente en casa, el niño come en exceso o deja de comer, y por supuesto un estado de ánimo triste, persistente, puede expresarse en el caso de niños y adolescentes como irritabilidad, como rabia, y por último, ojo con las ideas de desvalorización, o sea, que el niño o el adolescente se refiere a sí mismo como un estorbo, como algo que no sirve, se descalifique de manera marcada. Es decir, si estos elementos aparecen, debemos encender nuestras alarmas. Y una recomendación adicional, yo creo que es fundamental, que si un niño o un adolescente nos refiere que ha pensado el suicidio, aun si no nos ha dicho cómo. Si nos ha dicho cómo, el criterio es de mucha gravedad, pero si no nos ha dicho cómo, solamente ha pensado en el suicidio, ya desde allí nosotros tenemos que tomarnos esto bien en serio. Olvidémonos de la idea de que el niño me está manipulando, que eso es porque me quiere hacer sentir mal, que eso es una cosa de muchacho, o nada de terapias de choque, de decirle, bueno, ahí está la ventana, todo esto puede ser una jugada que nos termine saliendo muy caro y tengamos que recoger los vidrios dolorosos de una tragedia como puede ser el suicidio para un grupo familiar y para una comunidad. Entonces, la recomendación, siempre quedamos mucho mejor si nos lo tomamos en serio y tratamos de prevenir antes que tener
que lamentar un suceso tan duro como puede ser el suicidio de un niño o un adolescente. Abel, estamos conversando con Abel Saraiva, jefe del Servicio de Atención Psicológica de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, quien nos está dando todos estos datos tan duros, pero que le agradecemos porque son datos reales. Finalmente, Abel, tú en alguna oportunidad anterior, en un intercambio acá en el programa, nos referías que para optimizar la atención al niño, el adulto tenía que cuidarse a sí mismo. La atención al niño se da en el contexto de la familia, y si no hay calidad en el trato en la familia, se resiente en consecuencia el trato al niño. Yo recuerdo que hubo un impacto importante en las redes cuando hacías esa referencia. Hemos visto que más allá de tu desempeño al frente del Servicio de Atención Psicológica en el SECODAP, hemos visto en tus mensajes en las redes sociales preocupación acerca de lo que es la dinámica de familia y sobre todo la dinámica de pareja en el contexto de la cuarentena. ¿Qué nos puedes decir a propósito de eso? Porque es cierto, o sea, se sabía de antes que buena parte de los hogares venezolanos son de alguna manera disfuncionales, y esa disfuncionalidad los puede hacer más frágiles ante una situación como la que estamos viviendo. ¿Qué nos puedes decir a propósito de eso y la incidencia de eso en el trato o maltrato hacia el niño? Bueno, yo creo que una de las cosas que habría que decir de entrada tiene que ver con el hecho de que si nosotros nos ponemos a ver, no hay ninguna familia y ninguna pareja que no disfuncione. Y de hecho a mí me gusta más decir que las parejas y las familias disfuncionan más que son disfuncionales, porque eventualmente todos los grupos humanos, las familias, las parejas, tienden a tener dificultades. Ahora, ¿qué creo yo? Sobre todo siento que la pandemia es como un multiplicador, es como un potenciador de todo lo que esté pasando, tanto bueno como malo. O sea, creo que cuando venimos con fortaleza, con procesos de cercanía, de unión, esto puede fortalecernos y hacernos sentir más juntos, más unidos, pero por otro lado, y es lo que hemos visto en la mayoría de los casos, es que esto incrementa, por supuesto, los vacíos, los miedos, las distancias, las soledades, y sobre todo quiero detenerme en esto último, porque yo creo que una de las peores formas de soledad que pueden llegar a vivirse son las soledades acompañadas, y esto sobre todo en alusión a cuando nos podemos sentir incomprendidos, solos o aislados, teniendo a alguien cerca. Yo creo que esa forma particular de soledad, muy marcada en tiempos de la pandemia, puede ser devastadora en la medida en que sintamos que hemos perdido la conexión con quienes tenemos al lado. Y yo en ese sentido creo que una de las maneras de hacer frente, y retomo con la fase inicial de tu intervención, Chugo, es que nadie puede dar lo que no tiene. Y por supuesto que para poder conectarnos con el otro, primero tenemos que estar en contacto con nuestros propios sentimientos. Yo creo que hay un trabajo que hacer, porque si uno dice, bueno, frente a estas soledades, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero tiene que ver con ir al centro, buscar efectivamente cómo estamos, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros sentimientos, ponerle nombre, darle lugar en nuestra existencia como para poder hacernos cargo de ellos, porque a veces sentimos un miedo aterrador, pero no somos capaces ni siquiera de pronunciarlo. Y a partir de allí, una vez que yo soy sensible y receptivo a mis propias emociones, también mostrarme sensible y receptivo a las del otro, porque generalmente queremos que el otro nos comprenda, que el otro nos quiera, que el otro nos busque, que el otro nos reciba, pero no nos hemos detenido por un instante a ver qué es lo que le está pasando. Entonces yo creo que si queremos recibir empatía, si queremos recibir comprensión, tenemos que comenzar por ese lugar nosotros, ¿no? O sea, dar ese primer paso de mirar al otro, de sentir lo que le pasa, para que se pueda establecer ese puente que ayude a aliviar la carga, como lo digo, de esas soledades acompañadas que el confinamiento nos trae. La mejor manera de vencer este vacío infinito, creo que tiene que ver con tender esos puentes, y son puentes de escucha, son puentes de empatía,
Y sobre la base de esto creo que podemos caminar en dos direcciones, o profundizar en los vínculos que tenemos o replanteárnoslos. Y yo creo que también es legítimo cuando nos damos cuenta de que no estamos en el camino correcto. Abel, mira, un agradecimiento infinito porque nos hayas regalado estos minutos y por la valiosísima información que nos has dado sobre el niño, sobre pareja, sobre familia, en un contexto tan ciertamente agresivo como el que estamos viviendo y tenemos que enfrentar. Muchísimas gracias, Abel. Muy buenos días. Gracias a ti, Chu, honrado por participar en tu programa. Abel Santamaría es director jefe del Servicio de Atención Psicológica de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP. Es una persona que nos da, repito, información valiosa, información que nos coloca en situación de alerta frente a ese tema complejo y terrible. Terrible, entre otras cosas, porque el tabú que lo rodea inhibe muchas veces el que la atención sea eficiente. El tema del suicidio infantil. Se dispara el peligro de suicidio infantil en las condiciones de la cuarentena, del confinamiento forzado. Y para ello, entonces, hay que estar más alerta, no solamente en la detección temprana de aquellos síntomas que pudieran ser reveladores, sino también en la atención de la calidad de la existencia de la familia, de la pareja que enmarca la vida de ese niño. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos hablando de los sectores más vulnerables ante la situación de contingencia que vive el país frente a la pandemia. Hace 48 horas hablábamos del tema del feminicidio. Acabamos de tocar con Abel Saraiva el tema de la niñez, el tema del último informe de SECODAP sobre cómo se dispara el peligro
el riesgo de suicidio infantil en las condiciones de confinamiento forzado. Él hablaba, Abel Saraiva hablaba de las soledades acompañadas, ¿no? De lo complejo de este tema, cuando hace referencia a la familia, a la pareja. Creo que no hay problema de soledad más grande que el que viven los adultos de la tercera edad, los adultos mayores, y sobre todo en las condiciones venezolanas, cuando poco antes de la pandemia se produjo un éxodo masivo en nuestro país. Casi 5 millones de venezolanos salieron de nuestras fronteras buscando las oportunidades que acá nos encontraban, o huyendo de los peligros que aquí se tenían. Se habla ahorita del retorno masivo. Bueno, déjenme darle un dato. Lo que ha regresado es, por lo menos en el caso de Colombia, es mucho menos del 10%. Hay más o menos 2 millones de venezolanos en Colombia y han regresado unos 80.000. Y eso ha generado el caos y la gritería que se ha tenido desde Miraflores. Imagínense ustedes. Bueno, toda esta migración, en buena medida, esta migración dejó acá en Venezuela, a los abuelos. Hay una situación muy compleja. Y tenemos en línea a una persona que nos puede hablar con muchísimo conocimiento de causa, no solamente conocimiento técnico, sino empatía de esta problemática, como lo es Luis Francisco Cabezas, quien es el director general de la Asociación Civil Convite. Y Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Ha habido denuncias recientes sobre situación de hambre en los ancianatos. ¿Qué nos puedes decir de este y otros temas vinculados con esta problemática? Te escuchamos. Aló. Saludos. Buenos días, Chugo. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás tú? Te escuchamos. Gusto saludarte. Un saludo a todo tu radio. Y bueno, sí, efectivamente la situación es bien compleja en los ancianatos. Hemos visto recientemente, incluso por las redes sociales, campañas solicitando alimentos para muchos ancianatos. Es bueno decir que ya estos ancianatos atravesaban una situación muy difícil previa a la llegada del coronavirus, sobre todo para la adquisición de la provisión de alimentos y la provisión de medicinas. Es bueno decir que un grupo importante de estos ancianatos dependía casi que ya exclusivamente de los aportes que hacían muchas organizaciones privadas, restaurantes que hacían llegar un día a la semana una olla de sopa, otros restaurantes hacían llegar una olla de arroz. Muchos de esos restaurantes actualmente están cerrados, incluso hoteles. Tengo conocimiento de muchos hoteles que solidariamente apoyaban a muchos ancianatos acá con la provisión de la proteína una vez a la semana, y entonces con eso ellos se bandeaban la alimentación, más allá de que ya incluso habían tenido que reducir comidas y porciones, pero con la actual situación muchos de estos establecimientos, tanto restaurantes como hoteles, no están operando al 100% de su capacidad, y por tanto la posibilidad de apoyar a estos ancianatos pues se ha visto restringida, y con ello también pues se han visto afectados estos ancianatos. Muchos de estos ancianatos, bueno decir, tú, estimado de escucha, son de delegaciones religiosas. Hablar de ellos como privados es pues un eufemismo, tomando en cuenta que en algunos casos no cobran el 50% de la pensión, es decir, cobran 100.000 bolívares mensuales, lo cual pues prácticamente es algo leonino, es algo simbólico. Tienen en muchos casos allí que prácticamente están abandonadas y que dependen exclusivamente de la atención que allí están recibiendo. Y bueno, pues la situación a ello debemos sumarle la complejidad de los servicios públicos. Muchos de estos establecimientos están teniendo dificultades para el regular suministro de agua. Ello hay que sumarle los cortes de electricidad en algunas ocasiones. Entonces, como vemos, lo que se ve en redes no es de alguna forma ninguna exageración. Es realmente una situación complicada y sin un prácticamente nulo soporte desde las instituciones. En algunos casos, algunas alcaldías, sí me consta particularmente que, por ejemplo, la alcaldía de Chacao pues apoya a cerca, en Chacao hay 9 ancianatos, a estos 9 ancianatos de alguna forma los apoya con algunos insumos. Desde Convite hemos venido
teniendo un soporte sostenido. Ahorita vamos a arrancar nuevamente con otro programa de atención, sobre todo en el suministro de material de bioseguridad. Y bueno, pues hay que apoyar a esta gente tomando en cuenta que tienen muy poca asistencia. Yo hago un llamado sobre todo a las organizaciones humanitarias que están dentro del plan de soporte humanitario, plan de respuesta humanitario en Venezuela, OCHA y sus aliados y Agencia de Naciones Unidas, para que presten atención hacia este segmento, tomando en cuenta que su urgencia debe ser vista de manera diferenciada. Es decir, las personas mayores lamentablemente tienen un inequitativo acceso a la ayuda humanitaria, tomando en cuenta que pues no tienen acceso a la información, y muchos de ellos, incluso podemos estar hablando, Chuo, de personas que viven confinadas no en sus ancianatos, sino en sus propias casas. Una situación muy lamentable la que estamos viviendo. Estamos conversando con Luis Francisco Cabezas, el director general de la Asociación Civil Convite, una organización no gubernamental focalizada en el tema del adulto mayor. Hay que decirlo, Luis Francisco y su equipo han hecho una labor titánica en estos días, porque en este tema de los ancianatos, de las instituciones que atienden a nuestros adultos mayores, el peligro, paradójicamente, está precisamente en los cuidadores, las personas que entran y salen, se pueden contaminar afuera y pueden llevar el virus al sitio donde trabajan. Entonces, este equipo de Convite ha hecho un esfuerzo inmenso, llevando mascarillas, gel, guantes. Yo recuerdo cuando la restricción de gasolina se sintió duramente acá en Caracas, como incluso eso afectó parte de este trabajo. Sin embargo, nos recuerda hoy Luis Francisco que, amén de este tema, que es muy importante, bueno, los ancianos tienen que comer, y eso que siempre había sido un problema, hoy se agudiza porque las fuentes de ese apoyo están hoy severamente mermadas. Nos dice también Luis Francisco, no solamente son los ancianos institucionalizados, los adultos mayores institucionalizados los que tienen problemas, también los que están afuera, sobre todo porque hay una agresión económica con este tema de los pensionados. Entiendo que tienes un evento vinculado con este asunto, Luis Francisco. Sí, Chuo y estimados escucho, que queremos invitarlo el próximo miércoles 12 a las 2 de la tarde. Vamos a tener un evento virtual. Pueden datos por nuestra cuenta @conviteac, en donde vamos a tratar pues el tema, un estudio que realizamos recientemente gracias al investigador Carlos Aponte Blanc. Vamos a estar analizando la situación de las pensiones en Venezuela. Queremos hacer un estudio muy objetivo, profesional y técnico, en donde se ponga en blanco y negro la realidad de las pensiones, que en ese estudio vamos a poder desmitificar lo que viene diciendo el gobierno del 100% de cobertura de la pensión, lo cual prácticamente, valorando lo que representan hoy las pensiones, poco importa si fuese el 100% de cobertura, porque lamentablemente las pensiones han perdido pavorosamente su capacidad de compra. Pero en ese evento vamos a poder poner en blanco y negro, pues efectivamente, cuánto es la real cobertura actual de la pensión, y sobre todo hablar de lo que puede significar comenzar a pensar pues el tema del sistema de seguridad social a futuro. Yo creo que la pandemia no puede mantenernos aislados de seguir discutiendo las agendas sociales que están pendientes. El sistema de pensiones en Venezuela prácticamente protege muy poco o prácticamente nada, y hay que pensar en que estamos frente a un proceso importante de envejecimiento de nuestra población, y la seguridad social es un elemento importante. Es por ello que no podemos abandonar las agendas sociales, hay que comenzar a discutir los temas importantes de cara al futuro. Nosotros como organización queremos promover esa discusión, incentivarla e involucrar a los distintos actores. Creemos en el diálogo social y creemos en que los actores deben sentarse a discutir esos temas, construir consensos de cara a una Venezuela que tenemos que afrontar el reto de reconstruir. Hablando de la agenda social, de la necesidad de retomar esos temas, de trascender a quienes entienden que lo público es la pelea del poder por el poder mismo, y resituar al ser humano como centro de la sociedad y del Estado, entiendo que tenemos una nueva ventana
para plantear estos temas y para debatir estos temas. Entiendo que estás tú ahora los domingos en un nuevo espacio precisamente para airear esta problemática. Invita. Bueno, así he hecho, gracias. Pues el domingo pasado comenzamos, gracias a los amigos de Radio Comunidad, todos los domingos de 10 a 11 por la web de Radio Comunidad. Estamos en el espacio Convidados. Desde tu tribuna tan escuchada, pues los convido a todos. Están todos convidados todos los domingos de 10 a 11, donde estaremos tratando y dando tribuna a lo que viene haciendo la sociedad civil, muy activa en estos momentos y tan necesaria, y ese rol tan importante que tenemos quienes activamos desde la sociedad civil en buscar las vías, en buscar los encuentros, en construir consenso y sobre todo a reescribir el contrato social tan necesario para una Venezuela inclusiva y que salga adelante en la senda del progreso. Muchísimas gracias, Luis Francisco. Muy buenos días. Muy buenos días, Chubo. Un abrazo para ti. Luis Francisco Cabezas, director general de la Asociación Civil Convite. Hace meses, cuando ni siquiera soñábamos con la posibilidad de tener que enfrentar esta película de ciencia ficción que estamos viviendo hoy en día, esta pandemia global. Estaba Luis Francisco Cabezas en un ancianato en Mamera, la carretera vieja entre Antímano y Caricuao, explicando este tema de el hambre en los ancianatos. Y decía Luis Francisco, no es lo mismo enfrentar el dengue o la chikungunya pesando 55 kilos que pesando 35. Y esa es la situación de nuestros adultos mayores. Fíjense ustedes de lo que hablaba Luis Francisco, el dengue y la chikungunya, porque esos eran los temas que en aquel momento implicaban una preocupación pública, ¿no? Desde el punto de vista de la salud. Bueno, la situación no ha variado frente al tema del COVID-19, por el contrario, se acentúa, porque con dengue y con chikungunya, sin embargo, la sociedad se movía, la ciudad funcionaba, funcionaban los restaurantes, funcionaban los hoteles, funcionaban los abastos, funcionaban los mercados, que son la red comercial, empresarial, que asistía a esos ancianatos, porque prácticamente están muriendo de mengua si tuvieran que depender exclusivamente del aporte del Estado. Pero resulta que en esta condición en que nos encontramos, no hay supermercados, o bueno, tienen un funcionamiento relativamente más restringido, no hay restaurantes, los hoteles están siendo utilizados para como receptáculo de pacientes a despejar. Hay una situación muy cruda, muy ruda, y sobre eso llama la atención Luis Francisco Cabezas, sobre la necesidad de asumir esta solidaridad activa, porque, repito, si no hay Estado que nos cuide, y en este caso que cuide a nuestros ancianos, tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que meterle el hombro con la solidaridad activa. Así que bien importante este trabajo de Luis Francisco Cabezas y la Asociación Civil Convite en el caso de los adultos mayores. Muy importante el trabajo de Abel Saraiva y todo el equipo fundamental de Carlos Trapani y de la gente, del hermoso gentío que trabaja en SECODAP con nuestros niños. Impresionante el trabajo de ABESA, de Prepara Familia, y de muchas otras organizaciones, de Feminismo Inc., con el tema de la mujer. Gracias a Dios que existe un músculo ciudadano, un músculo social, a veces pequeño, a veces incipiente, pero existe. Hay que fortalecerlo entonces, porque con eso en primera instancia es con lo que contamos, con la sociedad civil organizada. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Estares, al frente de los controles estuvo el activo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.
Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Terapia